El conflicto entre Israel e Irán sigue en su escalada incesante, cada vez más aguda, cómo van cambiando los tiempos, ¿no? Porque es una guerra histórica, lamentablemente de hace mucho tiempo, pero claro, va cambiando el tenor de la misma a medida que se profundizan las acciones bélicas. Es una escalada que ya tiene misiles y que tiene ojivas y declaraciones nucleares también. Pero le vamos a pedir a Gabriel Merino, que es doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Sociología, investigador del CONICET, es docente de la Universidad de La Plata, que nos explique un poco y contextualice, ¿no?, a qué nos referimos con el conflicto bélico hoy entre Irán e Israel. Buen día, ¿cómo le va, Gabriel? ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, ¿cómo podemos contar desde cero o a grandes rasgos? Esto comienza sobre todo el viernes, pero en una cuestión que viene desde hace tiempo, si pudiéramos resumirlo. Sí, es un conflicto de larga data, desde la propia revolución iraní en el 79. Uno podría marcar un punto de inflexión ahí, una vez que es derrocada la dictadura pro-occidental en Irán, ¿no? Ya el nuevo sistema político, social, dominado por los ayatolá y este sector de- del islamismo chiita, ¿no? Tiene ahí un punto de contradicción muy fuerte con Occidente geopolítico, con Estados Unidos, con Inglaterra. ¿El Y, ayatolá qué es? Para ir desmembrando términos que por ahí no son tan comunes. sí, gracias por preguntar. Es el líder religioso iraní, es un líder religioso, pero a su vez político estatal, ¿no? Es la autoridad máxima de una república islámica, porque también vemos que tiene elecciones presidenciales con ciertas restricciones, pero es distinto a las monarquías del Golfo, ¿no? Que son más monarquías absolutas. Esto es un sistema político diferente, ¿no? Donde hay una figura religiosa o política muy importante, pero a su vez un sistema republicano con su parlamento, con su ejecutivo, con sus elecciones presidenciales. Eh, de hecho, tiene un sistema político que es bastante más, muy entre comillas, pongámosle liberal, para que se entienda desde América Latina y de Occidente, más liberal en comparación con las monarquías del Golfo. O sea, tiene Ujú. más libertades. No sé, por ejemplo, las mujeres en muchas carreras universitarias son mayoritarias, o sea, hay Ujú. más mujeres que hombres, algo que no pasa ni por casualidad en otras monarquías del Golfo. O sea, es un sistema político especial en un país clave históricamente, ¿no? Recordemos, los persas son una civilización histórica de esa región, llamada Medio Oriente desde Occidente. Yo la prefiero ubicar como el centro o la región central de Afro-Eurasia. Si uno mira Ujú. el mapa de Europa, Asia, África, ¿no? De esas regiones, vemos que Medio Oriente, como le dicen desde Occidente, está un poco en el medio y siempre fue como un centro logístico clave de ese mundo, históricamente y actualmente también. Algunas de las rutas comerciales principales pasan y pasaron históricamente por ahí, además de ser un gran centro hidrocarburífero, y de hecho Irán es una gran potencia hidrocarburífera, ¿no? Petrolera, gasífera y de cantidad de otros recursos. Entonces es un país muy poblado, además, casi 90 millones de personas. Es un país que es una suerte de fortaleza por su geografía, que se ubica en el estratégico Golfo Pérsico, por donde sale buena parte del petróleo mundial, que tiene capacidad de bloquear algo que se llama el estrecho de Hormuz, un estrecho justamente a la salida del Golfo Pérsico hacia el Océano Índico, por donde sale entre el 20 y el 35% del petróleo mundial. Gran parte de eso va hacia Asia. Entonces, hay un poder fundamental que se enfrenta a un Israel que, como decimos, es un enclave, una fortaleza fundamental de ese occidente geopolítico en la región, que si bien tiene muy poca población relativa, es una fortaleza, no solo por avances propios, sino por el apoyo determinante de Estados Unidos y el Reino Unido. Entonces, ahí hay un conflicto histórico porque además Irán lidera a un montón de grupos Mm. de fuerzas sociales, Hezbollah o lo mismo los hutíes en Yemen, y también que
son parte del eje de la resistencia, algunas milicias también en Irak y en Siria, aunque esas fueron ahora bastante debilitadas, que tienen, ¿no? O que se enfrentan a la política israelí, pero sobre todo del gobierno de Israel, a que apoyan un Estado palestino, algo que... Claro, eso te quería preguntar, cuando vos decís por ahí la resistencia es la disputa por el territorio, por el poder, por el plan nuclear que tiene Irán, que por lo que tengo entendido son una decena de países los habilitados oficialmente para tener acceso al plan nuclear e Irán no está permitido, no está avalado, igual está haciendo caso omiso, juntando, acumulando uranio para armar, justamente y armarse nuclearmente. En esta disputa de poderes, digo, geopolíticamente, religiosamente, económicamente, por lo que mencionás, es como muy amplio todo, ¿no? O sea, como muy lejos de llegar a un acuerdo. ¿Cómo lo ves vos? Sí, a ver, yo diría, primero, bueno, Israel ha atacado, creo que tiene 4 razones fundamentales. O sea, ¿por qué atacó? Para que se entienda el ataque puntual en un contexto más amplio. Uno, está muy debilitado Netanyahu, el gobierno de Netanyahu, que se ha corrido hacia la ultraderecha para tener apoyos dentro de Israel, está varias veces a punto de ser desplazado, está complicado en términos políticos y también jurídicos. ¿Y cómo viene con Trump ahí? Entonces ha encontrado, bueno, en la guerra un punto de inflexión para avanzar. Después con Trump ha tenido diferencias. Recordemos que la base del trumpismo no apoya a esta línea guerrerista en Israel, tiene diferencias, pero el trumpismo a su vez es muy aliado de los neoconservadores, algunas de las figuras centrales de los neoconservadores que ya vienen desde el gobierno de Bush, ¿no? Durante 2000, 2008, que tienen mucha presencia dentro de los republicanos, son parte de la alianza con Trump, y esa línea considera que el control del Medio Oriente es central para la supremacía estadounidense. Por eso fueron los que apuntaron a la invasión en Afganistán, en Irak, y ahora y tienen como gran enemigo central a Irán. Entonces ahí hay una coincidencia entre lo que sería una línea sionista ultra agresiva y los neoconservadores, que de hecho están bastante fusionados, en Estados Unidos y en Inglaterra. ¿Sí? Eso tiene contradicciones dentro del gobierno de Trump, pero ahora parecería haberse impuesto esta línea en detrimento a lo que decía Trump al principio. Creo que quedó bastante desautorizado, de hecho, Trump, porque Trump estaba impulsando negociaciones y se iba a reunir con los líderes iraníes. Sin embargo, el ataque fue justo unos días previos a esas negociaciones que se estaban dando y a una próxima reunión. Entonces ahí yo creo que Trump quedó bastante desautorizado. Después, con respecto al programa nuclear, a ver, hay una cuestión central. Israel tiene capacidades nucleares, se calcula entre 90 y 200 ojivas no declaradas. Israel no suscribió, ¿no? Los programas digamos, de control de no proliferación nuclear. Sí. Irán sí lo suscribió. Y de hecho Irán sí se somete a controles y regulaciones por parte de la autoridad, ¿no? que controla la no proliferación de armas nucleares. De hecho ahí hay un argentino, Grossi. Entonces, sí, ahí hay una simetría muy importante, porque Israel cuenta con esos armamentos, mientras Irán no. Irán esgrime que de hecho está siendo sometida a controles y que solo enriqueció, y esto lo dice la propia autoridad, uranio al 90%, al 60%, digo, muy lejos del 90% que se requiere para construir un arma, que además, para tener un arma no solo se necesita uranio enriquecido, sino también tener la capacidad de lanzar esas ojivas, ¿no? Tener capacidades misilísticas y otras cuestiones. Entonces, ahí hay un diferendo. Yo lo que sí creo, o sea, que Irán, obviamente, tiene ahí con el argumento, con la excusa del programa nuclear, quiere acelerar además, me parece, el enfrentamiento. Israel quiere acelerar el enfrentamiento contra Irán, porque Israel ve también que las tendencias en la región son contrarias a sus intereses. Israel y ciertos sectores en Estados Unidos, el Reino Unido y el occidente geopolítico
ve que las tendencias en esa región, en ese centro de Afro-Eurasia, en ese Medio Oriente, le son contrarias. Entonces, porque vemos, por un lado, un Irán que tiene cada vez más acuerdos con Rusia y con China. Un Irán que es parte de los BRICS, esta alianza de potencias emergentes, junto con Rusia, con China, con India, con Brasil, varios países de Medio Oriente se sumaron a los BRICS, Irán, el Emiratos Árabes Unidos, Egipto. ¿Sí? Eso está cambiando, se está acercando esa región cada vez más a ese mundo emergente de India, de China, de Rusia. Irán tiene desde 2021 un acuerdo muy fuerte con China que de alguna manera rompió las sanciones y la guerra económica que estaba ejerciendo Estados Unidos contra Irán, porque China de alguna manera fue desarticulando eso. Hizo un acuerdo muy importante este año Irán con Rusia. Irán además se acercó, bajo la mediación de China, a Arabia Saudita, un enemigo histórico, que eso Israel lo aprovechaba, que Occidente lo aprovechaba, esa tensión entre Irán y Arabia Saudita. Ahora volvieron a recuperar relaciones, tienen relaciones diplomáticas. Entonces, vemos muchos hechos, estos son solo algunos, pero no quiero aburrirlos, digamos, de que... No, pero es entender de nuevo la tensión entre Oriente y Occidente, cada vez más claro, de nuevo, ¿no? Es que hay una disputa del poder nuevamente en jaque que antes era absolutamente occidental, o así al menos se creía, y ahora está más bien virando hacia Oriente, ¿no? Bueno, porque esto es parte de hay un traslado de poder mundial, ¿no? Hacia, que es claramente, ¿no? Estamos viendo un mundo post-occidental y cada vez pesa más Asia-Pacífico, el mundo emergente, eso es claro. De hecho, si nosotros vemos lo que creció la economía en los últimos años, en gran medida se debe a China, India y el sudeste asiático, o sea, lo que explica el motor de la economía mundial y donde se traslada la economía mundial es hacia allá. Se está reconfigurando el mapa y justamente eso el occidente geopolítico, Estados Unidos, Europa Occidental, lo ven como un peligro, porque están declinando, están perdiendo su supremacía. Y si vemos algunos conflictos claves, guarda relación con esta tensión. O sea, Ucrania, Gaza, porque además tenemos que explicar que Israel tiene un proyecto de Gran Israel, sobre todo este gobierno más de ultraderecha o de sionismo más agresivo, de terminar de conquistar los territorios que quedaban como parte de Palestina, sobre todo Gaza y Cisjordania. Entonces tiene la idea de avanzar ahora en el Gran Israel. Eso obviamente choca no solo con Irán y el eje de la resistencia, sino incluso también con otra parte del mundo musulmán, ¿no? De los estados árabes como la propia Arabia Saudita, o también del mundo musulmán como Turquía, que se opone a ese, que quiere una idea de dos estados. Bueno, eso choca y eso es una región convulsa, y por eso también otra tensión la vemos en Asia-Pacífico. Yo describo este mundo como de guerra mundial híbrida y fragmentada, con muchos focos, Ucrania, Gaza, ¿no? y Medio Oriente en general, con un montón de focos, porque está Yemen, está Siria, propio Irak, bueno, las tensiones, ahora la guerra Irán-Israel, pero también Taiwán, Asia-Pacífico y todos esos focos, pero también estamos en guerra comercial que ha agudizado Trump para tratar de frenar a China y otros países, guerra tecnológica, bueno, guerra económica a través de sanciones. Ese es un mundo en guerra y que tiene como tensión clave a las fuerzas emergentes que se enfrentan o están en tensión al viejo núcleo dominante, a veces occidente geopolítico. Claro, lo que pasa, Gabriel, es que, perdón, pero llama como, bueno, mucho la atención ahora la espectacularidad, porque está Israel en el medio, entonces hay imágenes que se viralizan con realmente cosas que parecen de película y de ciencia ficción, y que a lo mejor en Oriente son mucho más habituales, lamentablemente, sabemos que son así todos los días, pero hablar de 30 misiles permanentemente, de ojivas nucleares, y empezar a recibir imágenes de lo que está pasando ahí, uno inevitablemente estamos muy lejos en esta parte del mundo, pero si estamos hablando de ojivas nucleares, estamos todos afectados. Y he escuchado a un experto, y no sé qué opinas al respecto, con este tipo de ataques que en realidad buscan desarmar
los lugares productores de bombas nucleares, digamos, ¿no? Que esa radiación se esparza mundialmente y afecte a la población, ¿no? Que sería lo más preocupante, sino desarticular como los talleres mecánicos, digamos, una forma brusca de decirlo. Pero bueno, uno está preocupado por todo lo que puede pasar a partir de eso, ¿no? Imagínate que no hace falta ni que te lo diga. Sí, bueno, a ver, Israel, insisto, tiene como objetivo, yo creo que el verdadero objetivo de Israel puntualmente es, que ya lo declaró de hecho públicamente, es el cambio de régimen. No es tanto el programa nuclear. El programa nuclear se estima, y esto de los servicios de inteligencia, las distintas publicaciones del propio Occidente más serias, dicen Irán podría desarrollar una bomba de acá a 3 años, o año y medio, 2. Lo que tiene es un programa nuclear que de hecho está bastante revisado por el organismo internacional de control de no proliferación. Lo que está buscando Israel y sobre todo la conducción del actual gobierno de Netanyahu es ahora acelerar, viendo la oportunidad que tiene por el actual gobierno de Trump y la composición, viendo que es el momento porque las tendencias en la región le son desfavorables, viendo que en un futuro Irán y otros actores se pueden fortalecer en la región e incluso fortalecer la idea de un Estado palestino, viendo que China incluso apoya la idea de un Estado palestino. Entonces, viendo todo eso, está acelerando y quiere ir por un cambio de régimen, como se intentó propiciar en Irak, en Afganistán, en otras políticas de cambio de régimen. Por eso dice, y en eso hay ciertas rispideces dentro del propio Estados Unidos, hay que matar a Jamenei, digamos, el actual ayatolá, el actual líder. Claro, que hizo declaraciones también hoy, que también fue amenazante, digo, por eso, digo, es una escalada que como que va increyendo, ¿no? Sí, es que estamos viendo eso desde hace tiempo. Mirá, en 2014, a la luz de esta situación, ya Occidente, Estados Unidos, empezó a pensar este mundo y a declarar que había una nueva Guerra Fría. Yo creo que no es una nueva Guerra Fría, es distinta, muy distinta a la dinámica, y es una nueva guerra mundial libre y fragmentada. Y de ahí todo escala, todos los escenarios escalan, y eso es lo que nos preocupa. En la Guerra Fría, perdón, Gabriel, había como más códigos. Se respetaban códigos. Ahora es como que vale todo incluso, ¿no? Es como mucho más agresivo y dinámico y cambiante. Es como que no hay reglas claras en esto. Bueno, claro, es una dinámica muy distinta. La Guerra Fría primero es un momento que post Segunda Guerra Mundial de plena hegemonía de Estados Unidos. No. Ahora, por el contrario, es un momento de quiebre de esa hegemonía, de declive de esa hegemonía, de fin del ciclo de esa hegemonía. Entonces es una guerra es un conflicto propio de una transición de poder. En ese momento había una Unión Soviética fuerte, pero un hegemón claro que era Estados Unidos. Claro. Por otro lado, había bloques separados, ¿no? Económicamente. Hoy, por ejemplo, para Estados Unidos, el rival sistémico declarado por sus documentos oficiales es China, pero a su vez tiene un comercio de $500 mil millones con China y depende de China en gran parte de su cadena de suministros, claro, o la provisión de tierras raras para el sector tecnológico y militar de Estados Unidos. O sea, hay una interdependencia profunda y sistémica, lo mismo con Rusia, lo mismo con un montón de otros países. Entonces, es muy distinta la dinámica del conflicto. Como vos decías, hay una cuestión clara de la guerra híbrida que es menos clara en sus reglas, en sus formas de juego, en sus, digamos, es difusa. O sea, por ejemplo, la guerra con Irán está hace tiempo marcada. O sea, la guerra económica es tremenda. Cuando a Irán, por ejemplo, le dicen, bueno, vos no puedes exportar más petróleo, lo que no, como si a nosotros nos dijeran no puedes exportar más soja. Claro. Te destruye la economía. Después, bueno, Irán fue rompiendo eso, pero ya eso viene desde hace años. O, por ejemplo, hace unos años, durante el primer gobierno de Trump mandó a asesinar a Soleimani, el tercero o segundo en la línea de mando en Irán, un militar muy, muy importante en Irán, y lo festejó incluso. Ese asesinato, eso es un acto de guerra, sí, pero sí, sin embargo no hay una guerra declarada. Entonces esa es como una guerra que es difusa. Entonces Estados Unidos asesinó a Soleimani y lo festejó. Trump en su momento lo reivindicó como un logro, y no hay una guerra directamente declarada, aunque hay una guerra de hecho. Entonces, sí, se entiende. Gabriel, y como para cerrar, ¿qué
¿Qué sensación te queda de esto? Porque cuando hablamos de Oriente decís, uy, otra vez y todo lo que significa, y como que las cosas poco cambian de este lado del mundo. Allá, por supuesto, lamentablemente es tremendo las bajas y la cantidad de gente que muere. Pero, ¿qué posibilidad real hay de arreglo? Digo, ¿cuánta presión económica, política puede ejercerse sobre Irán y viceversa, los intereses en juego, que puedan salir o abrir o hacer un alto al menos? No, en realidad, el que está más interesado en la guerra hoy por hoy es Israel. Irán no quiere la guerra. Es decir, de hecho, lo ha dicho varias veces y de hecho siempre las respuestas son en función de ataques de Israel. En realidad, ahí está, la clave es, Israel puede avanzar en esta guerra solo si compromete a Estados Unidos. Y no puede comprometer a Estados Unidos, no podría avanzar en esta guerra. O sea, es una cuestión técnica, ¿no? También leía que Israel está preparado nuclearmente, pero digo que faltan como una determinada cantidad de armamento que necesita sí o sí de Estados Unidos para atacar a Irán. Sí, por ejemplo, para no ser muy técnico, pero para trasladar y atacar con ciertos misiles a Irán se necesitaría ciertos dispositivos o incluso aviones estadounidenses y así en un conjunto de cuestiones. Israel, insisto, es una fortaleza en tanto y en cuanto tiene apoyo fuertísimo de Estados Unidos Occidente, el financiamiento, pero bueno, tiene poca población, apenas 9 millones de personas. Estamos hablando de un Irán con casi 90 millones de personas. Claro, qué proporcionalidad. Entonces, claro, lo que pasa es que, bueno, ahí es una fortaleza poderosa. Estados Unidos sigue siendo quizás hoy relativizada, pero sigue siendo la gran potencia militar del mundo, aunque hay una Rusia, China e India que ya tienen muchísimas capacidades. Una de las cuestiones centrales que de hecho desarrolló Irán en línea con lo que hizo China y Rusia son estos misiles hipersónicos. ¿Qué hicieron estos misiles hipersónicos? Que una ventaja que tenía Israel, que tenía un sistema antimisiles que Israel podía atacar, pero era muy difícil que lo ataquen. Digamos. O sea, esos misiles no penetraban. Bueno, hoy Irán tiene capacidad de penetrar ese sistema antimisiles y atacar, como vimos, ¿no? Tel Aviv y lugares estratégicos. Entonces, me parece que ahí, ahora la clave va a ser en qué medida, qué va a hacer Estados Unidos y en qué medida, creo yo, este diálogo de Estados Unidos con China y Rusia y la propia interna de Estados Unidos determinan cuán lejos van a ir. Irán no quiere, por varias razones, entre otras cosas, porque entiende que no le conviene, o sea, hay un cálculo racional acá, no le conviene hoy por hoy ir a una guerra más, o sea, seguir escalando la guerra con Israel, preferiría no hacerlo, ya lo vimos esto el año pasado. Israel y sobre todo el gobierno de Netanyahu está más decidido que nunca, pero bueno, creo que en última instancia esto se va a decidir en Washington, o sea, se va a decidir ahí en la interna del gobierno de Trump, porque se delegitima, hay muchos videos y sectores del MAGA, Make America Great Again, o sea, de su base social que está en contra de apoyar hacia una guerra contra Irán a Netanyahu, y también los diálogos que tiene Trump con Rusia y China. Completísimo, Gabriel, un placer conversar contigo, muchísimas gracias. Bueno, un gran gusto. Gabriel Merino, analista internacional, docente, investigador del CONICET, hablando del conflicto con Medio Oriente y dándonos detalles, ¿no? Un poco más pormenorizados de esto que realmente es una tragedia. Hacemos una pausa y ya seguimos con más.